Daremos inicio con la primera de las conferencias, la cual, en primer término, inicia con la conferencia magistral titulada Las ciencias sociales, disciplinas o áreas de estudio, a cargo del doctor Fernando Leal Carretero, conferencista magistral, quien ya se encuentra en nuestro auditorio. El doctor Fernando Miguel Leal Carretero es doctor en filosofía por la Universidad de Colonia, Alemania. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es investigador en el Departamento de Estudios de Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en el Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Tiene 4 libros como autor y 1 como coautor. Ha coordinado la publicación de 10 libros y cuenta con 5 desarrollos tecnológicos. Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas arbitradas de corte nacional e internacional. Miembro de varias asociaciones y sus líneas de investigación son problemas que se plantean en el ámbito interdisciplinario de las ciencias sociales y las ciencias cognitivas, ciencias del lenguaje y la filosofía, problemas de la filosofía de las ciencias sociales, incluyendo epistemología y metodología. Damas y caballeros, es un gusto para el de la voz dejar con ustedes para dictar su conferencia magistral al doctor Fernando Miguel Leal Carretero, para quien damos un fuerte aplauso. ¿Funciona el micrófono? Sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Yo debería estar aquí mucho más temprano, pero estoy organizando otro evento, de manera que eso me causó un poco de retraso. Realmente me siento aquí, como en muchas otras ocasiones, como gallo en corral ajeno. No es mi campo el turismo. No sé nada de turismo, excepto lo que sabe cualquiera que ha sido turista. Y me encanta ser turista, así que... Pero, digamos, profesionalmente y desde el punto de vista de la investigación, la verdad es que admito mi completa ignorancia. Espero que el tiempo que nos quede para preguntas sirva para que me ilustren ustedes y me muestren los caminos de mis errores. De lo que voy a hablar es de algo pues mucho más general. Voy a hablar de algo que he ido aprendiendo por el hecho de que aunque yo comencé mi carrera en la Universidad de Guadalajara como lingüista, estudiando lenguas amerindias, a partir del 90, con la creación del doctorado en Ciencias Sociales, me convertí en profesor de metodología, muy para mi sorpresa. Mis campos de estudio son la filosofía, la filología clásica y la lingüística general. De manera que cuando me invitaron a dar clase de metodología, de la investigación en ciencias sociales, yo pensé que no duraría mucho. Pero afortunadamente lo que tenía yo que decir como filósofo y como lingüista fue suficientemente interesante como para que tenga ya, como ustedes podrán comprobar, comenzando 27 años de dar cursos de metodología. Y así como ellos me aceptaron, yo la verdad me siento muy honrado y acepté gustosamente el compromiso que significa para alguien que da clase de metodología de la investigación el tener que ponerse a estudiar y aprender ciencias sociales. Entonces me he dedicado realmente estos 27 años, probablemente el 70% de mi tiempo, a estudiar sociología, antropología, ciencia política, economía, psicología social y de manera un poquito más marginal también un poco de historia, de demografía, etc. Y además de eso, 2 años después de que inicié mi nueva carrera como profesor de metodología, me invitaron a participar en investigaciones educativas en el lugar donde se junta la investigación educativa con la investigación en neurociencias. Y esto me ha dado también bueno, yo creo, vamos a ver si ustedes están de acuerdo, me ha dado un ángulo para poder hablar con ustedes hoy de esto
desde el punto de vista de alguien que también hace investigación empírica. Y eso es particularmente importante porque la hipótesis de la que voy a partir es de que la educación o la investigación educativa se parece mucho a la investigación turística. Esta es mi hipótesis. No sé si es cierto, porque como les digo, no tengo ninguna experiencia en investigación turística, pero sí tengo una larga experiencia en investigación educativa. Y de lo que yo quiero hablar aquí es de cuál es el papel de las ciencias sociales en la investigación educativa y si mi hipótesis es correcta, es la que tendría en la investigación turística. Y espero que con las preguntas todos nos aclaremos y me muestren que estoy muy equivocado. Digo, me gustaría que me mostraran que estoy equivocado porque si me dan la razón, pues no aprendí nada. Entonces, voy a empezar con mi discurso. Como dice el título anunciado de mi conferencia, yo me pregunto qué son las ciencias sociales, si son disciplinas o si son otra cosa. Y entonces con lo que quiero empezar es diciendo que la investigación en ciencias sociales puede definirse de dos maneras, o bien por objetos de estudio específicos, o bien por modos de teorización favorecidos dentro de la disciplina. En el primer caso, cuando hablamos de que una disciplina se define por el objeto de estudio específico, es cuando esta palabra disciplina adquiere el significado específico de campo especializado en un dominio de fenómenos sociales. Y un rápido recorrido por la historia del surgimiento de las ciencias sociales a partir del siglo XVIII hasta el presente nos muestra 5 grandes disciplinas en ese sentido. En primer lugar, históricamente, esto es un orden cronológico en el que fueron surgiendo y fueron reconocidas como tales. La economía se especializó, o sea, se ha venido especializando históricamente en la industria, el comercio y las finanzas. Entonces definiríamos a la economía como la disciplina que estudia los fenómenos sociales asociados a la industria, el comercio y las finanzas. De parecida manera, la sociología, cuando surgió, que fue un poquito después de la economía y en rivalidad con la economía, eligió como objeto de estudio las sociedades industriales en su totalidad. Digo las sociedades industriales porque cuando surge la sociología, estas sociedades industriales eran nuevas, era un fenómeno nuevo, históricamente nuevo en la historia de la humanidad. Y los sociólogos se interrogaban acerca de qué clase de sociedades eran esas y en qué se distinguían de lo que había venido siendo antes las sociedades humanas. La antropología, que surgió justamente como rebote de la sociología, un par de décadas después, se concentraba entonces, se especializó en las sociedades que antiguamente, con espléndida arrogancia, llamábamos primitivas, y que hoy, con un poquito de mayor humildad, o al menos de corrección política, podríamos llamar premodernas o preindustriales. Si bien debemos recordar siempre que hasta hace poco más de 2 siglos todas las sociedades humanas eran premodernas y preindustriales. Y recordando también que hoy día ninguna sociedad está completamente exenta de modernidad e industrialismo. Aquí aprovecho para meter un dato autobiográfico. Mi primera investigación en la Universidad de Guadalajara fue con los huicholes, de los que seguramente algunos de ustedes habrán oído algo, que en cierto sentido es una sociedad premoderna y preindustrial, y francamente lo es, o tiene muchos aspectos de eso, pero también es cierto que son consumidores de Coca-Cola, manejan camiones de carga y muchas más cosas que, bueno, utilizan, por ejemplo, las videocaseteras. No sé ahora en qué vaya eso, pero antes usaban las videocaseteras, porque como no hay electricidad y como ellos no practican la escritura, entonces su manera de comunicarse, se comunican mediante cassettes entre población y población. Entonces, bueno, no están exentos de modernidad e industrialismo. Y eso es característico de todas las sociedades primitivas, entre comillas. No hay ninguna que no utilice al menos muchas creaciones de las sociedades industriales. Bueno, esta es la antropología.
Y unas décadas después surge la politología o ciencia política, que se especializó históricamente en las propiedades de los regímenes democráticos y sus opuestos, las dictaduras y los totalitarismos. Esto tampoco es una casualidad. La democracia también es un fenómeno reciente. No hablo ahora de la democracia griega, de la que todo el mundo habrá oído, pero que no era una democracia en el sentido de nosotros. Hablo de la democracia creada con la Revolución Americana de Independencia y que dio un ejemplo contagioso, primero a todos los países de América, como al nuestro, y después a todo el mundo. Entonces, el origen, digamos, histórico de la ciencia política es el estudio de las democracias y lo que se opone a las democracias. Y finalmente, la psicología social surgió y se desarrolló históricamente como especializándose en la influencia que el entorno social, eso que llamamos los otros o los demás, tienen sobre el comportamiento del individuo. Bueno, estas, digamos, serían las definiciones que ustedes podrán encontrar prácticamente en cualquier manual. Y cuando se introduce a los estudiantes de primer semestre a cualquiera de estas 5 disciplinas, se las va a definir así. Y en gran medida es correcto esto. Aprovecho para decir que después del surgimiento de la psicología social, a principios del siglo XX, no ha surgido ninguna otra ciencia social. Hay otras ciencias que se ocupan de fenómenos sociales, pero son de otro tipo. No tengo ahora tiempo de tratarlas. La geografía, por ejemplo, la demografía, la historia. Pero estas son las 5 ciencias sociales que constituyen el meollo de lo que conocemos con ese nombre. Y como les digo, surgieron como especializadas en un área, en un objeto de estudio específico. Voy a repetirlos nada más para que nos quede claro. La economía, los fenómenos de la industria, el comercio y las finanzas, la sociología, las sociedades industriales en su totalidad, la antropología, las sociedades así llamadas primitivas o preindustriales, la politología, las democracias y sus opuestos, la psicología, la influencia del entorno social en el individuo. Claro, estas descripciones son chatas y un poco caricaturescas, porque lo que encontramos es algo diferente, como vamos a ver a continuación. Lo importante es que la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales se llevan a cabo desde una u otra disciplina, tal como ella se ha definido y especializado históricamente por su objeto de estudio. Aunque la definición podría cambiar ligeramente de un autor a otro, la idea es la misma. Hay un objeto de estudio de la economía y eso es lo que permite hacer investigación económica. Hay un objeto de la antropología, de la sociología, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió con el paso del tiempo? Es que en el estudio de esas áreas, esos objetos de estudio particulares, las disciplinas que conocemos como las ciencias sociales desarrollaron modos de teorización que parecían eminentemente adaptados a esos objetos de estudio. El desarrollo de esos modos de teorización tomó muchas décadas. Simplemente toman el caso de la economía, ya que estamos aquí en el CUSEA, me parece que es el mejor ejemplo a tomar. Si pensamos en los primeros textos en el siglo XVIII que tratan de lo que hoy entendemos como las leyes del mercado, el autor que tal vez habría que tomar es Bernard de Mandeville, un médico holandés, cuyos modos de teorización eran en parte poéticos, puesto que su teoría la presenta en forma de un poema, y en parte satíricos, porque cuando atacaron al poema, entonces escribió una serie de diálogos en tono satírico para exponer lo que podríamos llamar los primeros teoremas de la economía. De ahí hay un salto. Autores, por ejemplo, como Adam Smith, el que se considera el príncipe de la economía, que utiliza más bien métodos históricos y que discute cuestiones como el derecho, el papel del derecho en la economía, se mete en cuestiones de política.
pero no utiliza prácticamente para nada las matemáticas. Incluso las estadísticas que utiliza son muy simples. Damos otro salto y nos encontramos con David Ricardo, que ya emplea un tipo de álgebra, de análisis algebraico muy sencillo. Otro salto y tenemos a Cournot, que ya esboza lo que llamamos hoy teoría de juegos. Otro salto y se encuentran ya la aplicación del cálculo infinitesimal a finales del siglo XIX. Fíjense, ya llevamos ahorita recorridos siglo y medio. Y en ese siglo y medio es el proceso de afinación y refinación de los modos de teorización particulares, digamos, que caracterizan a la teoría económica. Con la aplicación del cálculo infinitesimal a finales del siglo XIX, en cierto modo toma forma el corazón del modo de teorizar de la teoría económica. Y entonces pasa algo curioso. Una vez que está esto consolidado, comienzan los economistas a hacer lo que, aunque estoy tomando aquí nada más el ejemplo de economía, pero esto vale lo mismo para la sociología, comienzan a hacer los economistas lo que se suele hacer, que es, conocen ustedes aquel dicho, ¿no? Si ustedes tienen un martillo, todo se ve como clavo. Entonces los economistas tienen un gran martillo, que es el análisis económico, y de repente dicen, ¿por qué no podemos utilizar este martillo para clavar otros clavos? Y eso es lo que hacen, eso es lo que han hecho desde fines del siglo XIX, en que el economista italiano Amilcare Puviani hace un primer intento de aplicar la teoría económica a los impuestos y a lo que él llama la ilusión fiscal. Tenemos análisis económico de la política, el cual no ha hecho sino continuar. Si ustedes han oído hablar de la teoría general de los impuestos, se han oído hablar de la teoría de la elección pública, o incluso de cosas más recientes como la teoría de la irracionalidad racional, sabrán que estos desarrollos teóricos de la economía para entender la política han continuado. Y lo mismo ocurrió años después con Coase, cuando se comienza a analizar el derecho con ayuda de las herramientas de la economía. Después, seguramente han oído hablar de Gary Becker, que aplicó los instrumentos del análisis económico a el consumo de drogas, a la discriminación racial, a la familia y las decisiones presupuestarias de los padres y de los abuelos. Otro gran tema de él es el crimen y el castigo, que es una cosa que tiene también una pequeña historia, pero con Becker es la aplicación del análisis económico a fondo a este asunto. Lo que estoy tratando de decir con esto es que no nada más podemos definir una disciplina de las ciencias sociales por su objeto de estudio, sino que se puede definir también por el empleo de ciertas herramientas de análisis, herramientas teóricas, que consisten en ciertas leyes o principios, consisten en cierta manera de problematizar la realidad, consiste en desarrollo de métodos para resolver problemas y consiste de modos de argumentar. Eso que los economistas, cuando están tratando de enseñar a los estudiantes, dicen queremos enseñarles a pensar como economistas. Y eso significa a que donde quiera que se enfrenten a una cosa que llama la atención, empleen esas herramientas para tratar de resolverlo. Como están todos ustedes muy serios, voy a darles un ejemplo que espero que les haga reír un poco, ¿no? Si ustedes van al cine, se encuentran con una cosa muy extraña. Y es que lo que les venden ahí para consumir mientras ven la película, en particular las palomitas, son 3 o 4 veces más caras que fuera del cine. Todos lo conocen, ¿no? Bueno, y la pregunta es ¿por qué?
Si ustedes piensan como economistas, entonces comenzarán a usar su cabeza para analizar la situación y a lo mejor ustedes ya están, yo espero que ustedes ya están imaginando cómo resolver ese problema. Y la pregunta que quiero que se hagan es, ¿qué herramientas de análisis están utilizando en su cabeza para responder esa pregunta? Si son sociólogos, pensarán de una manera. Si son más psicólogos, pensarán de otra. Si son economistas, harán un análisis que, para decirlo muy brevemente, es el resultado del análisis. No voy a dar aquí el análisis, sino nada más el resultado es: las palomitas son muy caras en el cine para que los boletos permanezcan baratos. O como lo diría un economista, las personas que compran palomitas en el cine subsidian a los que no compran palomitas. Si las palomitas no fueran así de caras, probablemente todos pagaríamos 200 o 300 pesos por boleto. Entonces, bueno, la próxima vez que vean a esas personas que compran montones de cosas en las tiendas, denles las gracias. Bueno, este es un ejemplo simple para que vean ustedes cómo pensar como economista lleva a plantearse las cosas de una cierta manera. A lo mejor si no piensan como economistas, lo único que se les puede ocurrir es algo así como que los empresarios de los cines son personas que abusan de los clientes. No es tan sencillo. Un economista enseguida dirá, no es tan sencillo. Y en general los economistas siempre hacen enojar a todo el mundo, porque siempre dicen no es tan sencillo. Y tratan de encontrar la cadena, es decir, tratan de encontrar lo que ellos llaman el sistema en equilibrio que lleva al resultado, que concretamente son los precios. En este caso está muy claro. Bueno, el caso es que los sociólogos hicieron lo mismo. Su preocupación inicial era un cierto objeto de estudio de las sociedades industriales en su totalidad. Hoy día prácticamente no encuentran un solo sociólogo que pudieran ustedes simplemente definirlo como alguien que estudia la sociedad industrial en su totalidad. No faltan, no es que no los haya. Si ustedes han oído hablar de Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, él es tal vez el último que está, o que intentó antes de morir, crear una teoría de la sociedad industrial en su totalidad. O sea, ese viejo proyecto sociológico sigue vivo. Pero el grueso de los sociólogos más bien lo que han hecho es que, habiendo desarrollado una serie de herramientas de análisis para entender el fenómeno de las sociedades industriales en su diferencia de las sociedades anteriores, crearon un aparato que decidieron emplear para todo tipo de cosas, incluyendo, por ejemplo, los fenómenos económicos, de tal manera que existe hoy día una sociología económica o una sociología de la economía, donde los sociólogos utilizan herramientas diferentes de los economistas para analizar fenómenos, por ejemplo, financieros. Y hay incluso economistas, el más famoso tal vez de todos, el premio Nobel George Akerlof, que se caracteriza a sí mismo como, ahí les va, psico-socio-antropoeconomista. Porque él dice, para resolver los problemas a los que nos enfrentamos necesitamos más herramientas que solamente las de la economía. Otro ejemplo para que esto no quede volando. Una de sus últimas investigaciones se refiere a un fenómeno que todos ustedes conocen. Todos ustedes estuvieron en la secundaria y en la prepa, y todos ustedes saben que una de las actividades más importantes que realizamos en la secundaria y en la prepa es ponerles apodos a los compañeros. Y otra de las actividades que va asociada a la de los apodos es acomodarlos en grupos y clasificarlos, ¿no? Estos son los nerds, por ejemplo, ¿no? O los geeks. En mis tiempos hablábamos de los burros, hablamos de los aplicados y hablábamos de los lambiscones, ¿no? Ahora ya usan nombres gringos para todo esto, pero el caso es que los clasificamos. Bueno, una de las preguntas que se hace Akerlof, que es un economista hecho y derecho, que ha hecho investigación sobre macroeconomía y cosas muy, muy serias, pues un día se le ocurrió que era muy interesante preguntarse cómo funcionaba esto de los apodos y cómo funcionaba esto de las clasificaciones en las prepas. Y metió todo el cálculo infinitesimal a trabajar
para explicar cómo funciona esto. Pero él mismo dice, pero no me bastó los instrumentos del análisis económico. Necesité utilizar algo del aparato de análisis que tienen los sociólogos y que tienen los psicólogos. De manera que esto no se ve muy claro cuando ven ustedes el artículo original, porque está lleno de ecuaciones y enseguida lo que destaca es el economista. Pero ellos, para que quedara más claro, escribieron un librito que se llama Economía de la Identidad. Bueno, él y una colaboradora que se agenció. Y esta economía de la identidad, ahí ya lo ven más claro, que es una mezcla realmente de herramientas de análisis propios de la economía junto con herramientas de análisis de la sociología, de la psicología social y un poquito de la antropología también, incluso de la etnografía. Bueno, esto no es más que un ejemplo, pero me parece que como no puedo ponerme aquí a elaborar muchos más ejemplos, pero créanme si les digo que lo que encuentran hoy día, muchos años después de la fundación original de las ciencias sociales, es una mezcla continua de los campos. De manera que seguimos teniendo, digamos, los objetos de estudio clásicos de las disciplinas, pero lo que tenemos ahora es que para estudiarlos utilizamos herramientas de análisis tanto de la disciplina original que se definió con respecto a ese objeto de estudio, como de herramientas de análisis de otras disciplinas que originalmente no tenían esto en su mente. Ustedes pueden leer a los sociólogos desde Auguste Comte en 1830 hasta, yo diría, Talcott Parsons en los 40 y 50, y verán que su interés por las cuestiones de la industria, el comercio y las finanzas son prácticamente cero. Las mencionan de pasada, pero no se ponen realmente a estudiarlas. Eso ha cambiado completamente. En los últimos 50, 60 años, los sociólogos se han puesto en serio a estudiar cuestiones como el desempleo, que era un campo clásico de los economistas. Y lo están haciendo de manera muy interesante, proponiendo modos de análisis que a los economistas no se les hubieran ocurrido, pero que los sociólogos elaboraron al hilo de estudiar cuestiones tales como el comportamiento de las personas respecto a las normas, la infracción de las normas, el comportamiento de las personas ante situaciones extremas, por ejemplo, como desastres naturales. Esas herramientas que ellos elaboraron al hilo de este tipo de cosas, ahora las están empleando para entender cuestiones como el desempleo. Bueno, y como les digo, los ejemplos son infinitos. Para no, digamos, para cerrar un poco mi argumento, les propongo que simplemente piensen en que si ustedes combinan cualquier sustantivo que designa una de las ciencias sociales y le añaden un adjetivo tomado de otra de las ciencias sociales o asociado a otra de las ciencias sociales, se encontrarán que simplemente utilizando Wikipedia, todos esos términos existen. Por ejemplo, toman ustedes la palabra economía y le ponen el adjetivo demográfico, y entonces tienen que hay una economía demográfica, pero también hay una demografía económica. ¿Cuál es la diferencia? La economía demográfica es el empleo de las herramientas de la economía para estudiar fenómenos de población, mientras que la demografía económica es el empleo de las herramientas de la demografía para estudiar fenómenos económicos, es decir, de industria, comercio y finanzas. Y así pueden ustedes combinar y van a encontrar que hay una antropología social, una antropología cognitiva, una antropología cultural, una antropología simbólica y también, por ejemplo, una sociología política y una ciencia política sociológica y una historia científico-social y una historia política, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas combinaciones se valen porque lo que tenemos realmente es algo que a primera vista podría parecer un caos, pero que realmente se entiende muy bien si ustedes distinguen entre objeto de estudio original que definió una disciplina y modos de teorización que fueron inventados originalmente para un objeto de estudio, pero que se pueden aplicar a otros. Bueno, y con esto llegamos al punto que
en el que yo quisiera contribuir algo y quisiera ver si podemos tener un poco de discusión. Porque la pregunta que me parece que les interesa a muchos de ustedes es qué pasa con el área que llaman ustedes investigación turística. Bueno, yo no les puedo decir qué pasa con esa área porque, insisto, no tengo experiencia en ella. Pero lo que yo les quiero proponer es que traten de pensar en la investigación turística como me parece que cada vez pensamos más claramente sobre la investigación educativa. Y creo que el paralelo es interesante, porque en el poco tiempo que he platicado con, creo que dicen ustedes turismólogos o turistólogos, o, bueno, las personas que se ocupan de investigación turística, he creído entender, corríjanme si me equivoco, que el impulso original, debido a que el problema del turismo es un problema eminentemente práctico, se trata de una actividad económica que produce derrama de dinero, para la que se requiere inversión, etc. Las primeras herramientas que ustedes encontraron allí y emplean son económicas, de algún tipo. Y tal vez no es lo primero en lo que piensan en herramientas que vienen de la psicología social, por ejemplo, o de la antropología, o de la sociología. Bueno, en investigación educativa tenemos algo parecido, en el sentido de que cuando la investigación educativa comienza a consolidarse como un área universitaria, un área de estudio, un área de investigación, la ciencia social que preside las investigaciones es la sociología, acompañada de la historia, porque la historia de la educación siempre fue importante, pero la sociología es la que priva. Y entonces, cuando yo comencé a dar clases de metodología de la investigación en los posgrados de educación, primero la maestría de investigación educativa y después el doctorado en educación, me topé con que la mayoría de ellos pensaba o trataba de pensar como sociólogo. Y se planteaban las preguntas que surgen del estudio de la investigación educativa desde un punto de vista sociológico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se fascinaban con cuestiones, se siguen fascinando con cuestiones tales como las normas, las reglas, el comportamiento ajustado a las normas, el comportamiento que se desvía de las normas, etcétera, etcétera, que son temas característicos de la sociología. Igualmente, el papel que juega la sociología en la sociedad moderna, hasta donde la educación, el sistema educativo se inserta o es dominado por otros sistemas, etcétera, etcétera. No quiero entrar ahora en más detalle. Pero curiosamente, cuando yo hice mi primera investigación educativa, la que me invitó a participar venía de neurociencias. Y su pregunta era muy sencilla, era cuando un niño tiene problemas para aprender a leer, sitúense en el tiempo, sitúense niños entre 6 y 8 años, digamos. Cuando un niño tiene problemas para aprender a leer, eso de cuántas maneras se puede manifestar. Y en particular a ella le interesaba que los problemas para aprender a leer se pudieran manifestar en la coherencia de los textos que son capaces de escribir. Y cuando se planteó ella esto, disculpen si los aburro, pero pues esto es de lo que yo puedo hablar porque es lo que conozco bien. Espero no ser demasiado técnico. Y lo que me interesa es que ustedes, lo que quisiera es que ustedes hicieran el paralelo con alguna investigación turística, ¿no? Y dijeran, bueno, si nosotros investigáramos tal cosa, tal pregunta, ¿cómo le haríamos? Bueno, cuando me plantearon a mí originalmente esa pregunta y me invitaron a participar, en mi calidad de lingüista. Me dijeron, tú eres lingüista, por lo tanto tú sabrías probablemente lo que es la coherencia de un texto escrito y cómo se puede estimar o medir qué tan coherente es un texto escrito. Pues bueno, no entro en más detalles, pero entré yo a investigar, propuse un método de análisis, funcionó muy bien. Pero lo que quiero decir es que como estábamos haciendo esa investigación en el Instituto de Neurociencias, nadie allí se le ocurrió decir, ¿y qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con la sociología? ¿No habrá diferencias entre niños según el tipo de escuela al que van o el tipo de familia al que pertenecen? Nadie habló de eso. Digamos, tomamos a los niños como si fueran todos iguales. Y lo único que distinguía a un grupo de niños de otro era que tenía problemas para leer
para aprender a leer o no los tenía. ¿Me explico? Y bueno, hicimos esta investigación y funcionó muy bien, se publicó en una revista norteamericana de prestigio y todo lo que ustedes saben que se necesita para el CONACYT. Y no fue sino hasta que más adelante me invitaron a participar en otra investigación educativa en el Departamento de Educación que me di cuenta, como ahora me siento, que estaba en corral ajeno, ¿no? De repente todos eran sociólogos, ¿no? Y se planteaban cosas completamente distintas. Y mi experiencia ha sido que las cosas no están reñidas, que puede uno perfectamente utilizar y tratar de combinar problemas que vienen de digamos, modos de análisis que vienen de la sociología con modos de análisis que vienen de la lingüística o que vienen de otras ramas de las ciencias. De hecho, en la última investigación que está ahorita en curso, estamos empleando 4 teorías en principio completamente distintas. Obviamente la estadística, puesto que la investigación es cuantitativa, pero también la sociología, y en particular la manera como la sociología trata de analizar cosas que llaman ellos capital cultural, no sé si es un término que les suene, que es un término así muy grandote que emplean los sociólogos, pero que para nosotros lo reducimos a una cosa muy sencilla, que es qué tanto el ambiente en el que el niño está le permite entusiasmarse, digamos, por el proceso de alfabetización y entonces aprender más o estar más abierto a aprender. Entonces, esta cosa que llamamos ambiente alfabetizador es nuestra manera de tratar de operacionalizar este concepto tan grandote de capital cultural que tienen los sociólogos. Y entonces vemos que tenemos la sociología cultural, tenemos la estadística, tenemos la lingüística, que la necesitamos puesto que la lengua escrita es parte de la lengua, y porque las habilidades para hablar del niño y para entender el niño lo que los otros dicen son necesarias para las habilidades de leer y escribir. Entonces la lingüística también juega un papel. Y finalmente la psicología del desarrollo. Ahí les da una cosa, por ejemplo, que muestra además un choque. Si yo, por ejemplo, hablo con un sociólogo sobre un problema educativo que tiene que ver con la escuela primaria, lo más probable es que si yo le digo, bueno, es que eso que tú estás diciendo, por ejemplo, que los niños de primero o los niños de segundo se comportan así o asá, o los de cuarto o quinto así o asá, eso que tú estás diciendo se entiende mejor si se ve que el niño tiene un proceso de desarrollo, de manera que su modo de pensar, su modo de enfrentar la realidad a su alrededor depende de la edad que tiene. A lo mejor ustedes han oído hablar de Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget, su gran descubrimiento, para aquellos de ustedes que no lo sepan, es una anécdota preciosa, fue que él era biólogo originalmente, era estudioso de moluscos, pero lo invitaron en París, cuando estuvo en París, lo invitaron a participar en las primeras pruebas de inteligencia que hubo, las pruebas de Binet. Y su tarea, la tarea que le dijeron, porque era un joven y tenía que hacer talacha, como todos los jóvenes tenemos que hacer cuando somos jóvenes, le dijeron, usted lo que va a hacer es simplemente verificar qué errores cometen los niños y catalogarlos. Y entonces comenzó a hacer eso, pero como era Piaget, se dio cuenta de algo muy curioso, y era que ciertos errores nada más los cometían niños muy pequeños, y esos mismos niños, un año después o 2 años después, ya no cometían esos errores, cometían otros. Y esos errores que cometían, un año después o 2 años después, ya no los cometían tampoco. Digamos, un estudiante puramente talachero, simplemente haber hecho el catálogo de errores y la clasificación y haber hecho capturado y hecho una base de datos muy bonita, pero Piaget era distinto, de manera que dijo, a ver, ¿por qué cometen este error? Niños de 5 años y niños de 6 no. Y lo que llamamos hoy la epistemología genética, el gran descubrimiento de Piaget, viene de ahí. Es simplemente darse cuenta de que hay un desarrollo y entonces los errores son, digamos, los signos que tenemos de la etapa del desarrollo en la que está el niño.
Y cómo esos errores desaparecen, los niños ya no los cometen, sencillamente porque ya superaron esa barrera, pasaron a otra etapa de desarrollo y piensan de otra manera. Bueno, esto, por ejemplo, parece muy sencillo, ¿no? Y sin embargo, traten de convencer a un sociólogo de que eso es importante. El sociólogo va a tender naturalmente a pensar que lo que importa es, por ejemplo, si la familia tiene dinero o no. Lo cual no es que yo diga que no es importante, es importantísimo. Pero no es la única cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Si ustedes quieren verdaderamente capturar lo que pasa, por ejemplo, en una escuela, tienen que tratar de ver la realidad desde distintos ángulos y utilizando distintas herramientas de análisis. Para ciertas cosas lo que necesitamos es pensar en el desarrollo del niño. Para otras, lo que necesitamos es pensar cómo es la familia del niño. Por ejemplo, es una familia que tiene tantos recursos que pueden tener, por ejemplo, libros en la casa, de manera que el niño se familiariza con la existencia de libros y se da cuenta, por ejemplo, que los libros no son algo que se encuentra en la escuela nada más, sino que también está fuera de la escuela, está en mi casa, lo cual es un factor de alfabetización importantísimo. O ahí les va otra, la mamá no trabaja porque el papá tiene un gran negocio y la familia vive nada más de lo que gana el papá, y entonces la mamá tiene tiempo libre que puede dedicar para ayudar a contribuir a la educación del niño. O simplemente la mamá conversa con el niño continuamente. Y para que los niños, uno de los aspectos que se requiere para que el niño aprenda a leer es que adquiera un buen vocabulario. Y la manera más obvia en la que un niño aprende vocabulario es hablando con sus papás. Y si los papás, por ejemplo, siempre hablan de lo mismo y utilizan siempre las mismas palabras, pues el vocabulario no crece. Si la mamá, por ejemplo, tiene mucho tiempo y conversa con los niños mucho y les habla de muchas cosas diversas, y los lleva a un parque y les explica de los árboles, etc., el niño comienza a adquirir vocabulario. Entonces, ¿tienen razón o no tienen razón los sociólogos? Claro que tienen razón. Es importante cómo es la familia, es importante cómo es la escuela, es importante cómo es el ambiente alfabetizador, o como dicen ellos, cómo es el capital cultural. Sí, pero solo no ilumina completamente el problema, porque también está, insisto, el desarrollo mental del niño, que lleva su propia marcha y que no va a cambiar porque la familia sea rica. Y lo mismo necesitamos la lingüística. Incluso la lingüística unida a la psicología del desarrollo es muy poderosa, porque nos permite decir, por ejemplo, el orden en que los niños van aprendiendo las estructuras de las oraciones. No es lo mismo un niño que dice, Caperucita se encontró al lobo en el bosque. El lobo se la quería comer. A un niño que dice, Caperucita se encontró a solas con el lobo en el bosque, pero el lobo se la quería comer. Ese pero, que parece una palabrita de nada, indica que hay un proceso cognitivo en el niño, nuevo, en el que está contrastando dos cosas. Lo mismo si dice porque, o si dice cuándo, o todas estas pequeñas palabras que lo que hacen es crear oraciones más complejas, que corresponden a pensamientos más complejos. Eso, si se lo dejan al puro psicólogo del desarrollo, no lo va a ver, porque no es lingüista y entonces no se fija en ciertas cosas. Esto lo digo con mucho sentimiento, porque todas las veces que he interactuado con los neurocientíficos me pasa algo muy chistoso. Insisto, yo fui entrenado como lingüista general. No sé cuántos de ustedes sepan lo que significa lingüística general, pero se define muy fácilmente. Es el estudio de todas las lenguas del mundo. El estudio comparado de todas las lenguas del mundo, porque es solo el estudio comparado de todas las lenguas del mundo la que nos permite decir cómo es el lenguaje en general. Si ustedes nada más estudian una lengua como el español, se van a perder de montones de fenómenos, porque no se dan en español. Si, por ejemplo, ustedes estudian como yo estudié huichol, enseguida comienzan a comparar las dos lenguas y se dan cuenta de
montones de cosas que son características de la lengua, pero que nada más se manifiestan en el huichol o nada más se manifiestan en el español. Ok, cuando yo me enfrenté como lingüista a los neurocientíficos, me di cuenta de que ellos, como hablaban español igual que yo, y como habían tomado alguna clase de gramática por ahí en la escuela, creían saber todo lo que se tiene que saber del lenguaje. Y entonces montaban experimentos muy sofisticados, con aparatos electrofisiológicos increíbles. Pero las preguntas que se hacían sobre el lenguaje se basaban en ideas muy ingenuas que tenían acerca del lenguaje. Entonces, hacerles ver que necesitan al lingüista es complicado, ¿no? Es muy chistoso. Todo el mundo hablamos de interdisciplinaridad y decimos qué bonita es, ¿no? Pero cualquiera que lo haya practicado, y créanme que yo lo he practicado muchas veces, se da de topes con lo difícil que es, ¿no? Porque la otra persona está acostumbrada a hablar de otra manera y a fijarse en otras cosas. Esta dialéctica que les mencioné antes del objeto de estudio y el modo de teorización hace estragos en el encuentro entre disciplinas. Entonces es más difícil de lo que parece. Volviendo a la investigación educativa. Cuando ustedes quieren investigar una cosa aparentemente sencilla, como podría ser por qué un niño fracasa en la escuela, y que yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes que se dedican a la investigación turística y no a la investigación educativa, me contestarán, me darán sus ideas, pues yo creo que fracasan por esto y por esto, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes tienen ciertas tendencias políticas y dirán que toda la culpa la tiene el gobierno, ¿no? O que toda la culpa la tiene el capitalismo o lo que sea, ¿no? Bueno, así no se arreglan las cosas, ¿no? Si uno quiere entender verdaderamente cosas como el fracaso escolar, necesita toda la ayuda que pueda obtener de todas las disciplinas que se pueda, porque no sabe uno por dónde va a estar el problema. En el caso de la investigación educativa en la que estoy trabajando actualmente, y aprovecho para decir una cosa que a lo mejor les interesa. Yo desde que entré al Sistema Nacional de Investigadores me topé con una cosa muy curiosa, y es que el SNI, como CONACYT, le gustan mucho los proyectos anuales. Entonces, al principio de año tiene uno que decir cuál es el proyecto que va a hacer y al final de año tiene uno que presentar el informe. Y eso es de lo más absurdo, no sé qué piensan ustedes, a mí me parece que es absurdo porque los proyectos pues no se ajustan a los años. Por ejemplo, el proyecto en el que estoy trabajando, comencé a trabajar en él en el año 2000 y no ha terminado. Era un proyecto encaminado a entender qué es lo que ocurre en el cerebro del niño cuando tiene 5 años, tal que 1 año después, 2 años después, 3 años después, fracaso escolar. La idea que tenemos mis colegas y yo es que eso que ocurrió después como fracaso escolar, en el 3er año o en el 4º o en el 5º o en el 6º, se gestó desde que el niño tenía 5 años e incluso 4 e incluso 3. Y mi tirada es encontrar maneras de identificar el problema lo más temprano que se pueda, para comenzar a intervenir lo más temprano que se pueda. Y en este proyecto que ya llevamos 17 años trabajando en él, una de las cosas que nos queda claro es que no podemos excluir a priori ninguna disciplina ni ningún modo de teorización que exista, porque todos ellos pueden ser en un momento dado relevantes. Y el chiste es mantener esta apertura. Bueno, creo que ya de rollo basta, ¿no? Tengo aquí muchos más apuntes para decirles más cosas, pero este era en esencia el mensaje que yo les quería transmitir. Esta es mi experiencia en la investigación educativa. Y mi pregunta para ustedes es, bueno, ¿qué pasa en la investigación turística? ¿Tienen ustedes algo parecido? Y si tienen, me encantaría que platicáramos sobre eso. Muchas gracias. Muy bien, después de esta excelente disertación vamos a empezar las preguntas y las respuestas de parte del doctor. Doctor Basilio. Hola, Basilio.
ver, te voy a mandar este tirito a ver qué piensas. Yo tampoco, aunque yo estudié turismo originalmente, en realidad no hago mucha investigación turística. Pero lo que sí he encontrado en el mundo de relacionarse con los hacedores, así se les conoce luego, de política turística, es que cuesta mucho trabajo convencerlos de que hay que pensar más allá del porcentaje. Entonces, cuando tú tratas normalmente con ellos, ellos quieren ver reportes con porcentajes. El 20% de los turistas que visitan por la noche Puerto Vallarta participan en prostitución masculina. Por poner un ejemplo escandaloso aquí para el grupo. Para animar las cosas. Para animar. Y cuando tú les dices, sí, pero ¿cuál 20%? ¿No sería bueno explicar, y como decías, pues uno ve todo como martillo, ¿verdad? Entonces, una vez que tú aprendes análisis multifactorial, tú dices, pues análisis multifactorial, ¿no? Entonces tú le dices, hay que hacer un análisis multifactorial para explicar o intentar explicar por qué esas personas se involucran en eso. Y dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Y ya lo intentamos una vez y no lo volvimos a intentar jamás. Porque cuando entregamos el resultado dijeron, no lo entendemos, vuélvanlo a hacer. Y así muchas experiencias tengo. Y entonces, en términos de tus explicaciones del niño y su evolución, ¿por qué no podemos evolucionar a pensamiento más sofisticado cuando hacemos política turística? No sé cuál sea tu reacción a eso. Bueno, mi reacción inmediata es conmiserarme, porque realmente ese es el problema que tenemos con los políticos. Es gente de acción y lo que quieren es cosas sencillas y que puedan enseguida implementar en forma de política. Entonces ahí lo que tenemos que reconocer es que unas cosas son los políticos y otras son los académicos. A nosotros lo que nos interesa es entender el mundo. Y a ellos lo que les interesa es, bueno, en último término, obtener votos en la siguiente elección, ¿no? Son agendas completamente diferentes. ¿Qué puede uno hacer? Bueno, por un lado, sufrir mucho, ¿no? Yo hace muchísimo tiempo que no le pido dinero a CONACYT porque simplemente rendir cuentas de esto es un desastre, ¿no? Entonces mis investigaciones son más modestas y son autofinanciadas para evitar problemas. Y por ejemplo, yo no entrego mis informes del SNI como a ellos les gustaría. Y eso hace que me mantengan más abajo en el nivel, ¿no? Ya van 2 veces que me hacen descender y luego me vuelven a ascender y luego me vuelven a descender. Y cada vez me dicen qué es lo que debo hacer, pero pues yo no lo necesito para saber lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso significa, pues anda uno más pobre de lo que andaría si uno siguiera las reglas, ¿no? Y yo me imagino que en el caso de esto es igual, ¿no? A lo mejor lo ideal sería que ellos entendieran y que entonces te financiaran tu proyecto y lo pudieras hacer como tú lo quieres hacer. Lo malo es que ellos son los del dinero. Entonces, te digo, no puedo hacer más que conmiserarme y decirte ¿qué puedes hacer? Pues simplemente tratar de ser honesto contigo mismo y hacerlo lo mejor que puedas tú, ¿no? Y si ellos no aceptan ese informe, pues colócalo en otro lado. Obviamente no es esto. ¿Perdón? Doble contabilidad. El problema es que las preguntas que nosotros nos hacemos no son las que les interesan a ellos. Y nosotros tenemos desgraciadamente que ajustar a su agenda. Te voy a contar una anécdota que es un poco diferente a esto porque no involucra tanto el gobierno de México o el gobierno de un estado, sino involucra a la política interna de una comunidad indígena, ¿no? Pero ilustra muy bien el punto. Cuando yo me fui a estudiar con los huicholes, lo primero que necesitaba era crear un sistema de escritura que funcionara, ¿no? Porque una vez que tienes una escritura, es una escritura para empezar pues tú escribir sobre la lengua, pero luego poco a poco introducir la escritura a la comunidad y facilitarles las cosas. Y bueno, me ocurrieron muchas cosas aquí, podía contar 1000 anécdotas, pero la más chistosa de todas fue la siguiente, que una vez que más o menos los gobiernos de las comunidades estaban convencidos de que era interesante tener un instrumento tan poderoso como la escritura,
Y para esto, nada más entre paréntesis, los libros de texto que existían en los 80s, que fue cuando yo trabajé con los huicholes, eran un desastre porque quien había transcrito el huichol había cortado las palabras por todos lados. Hagan de cuenta como si ustedes leyeran en la oración hay muchos elefantes en África, lo leyeran así, Aimu sería la primera palabra, la segunda sería Chosele y la tercera sería Fantes, por ejemplo, separados así como si fueran 3 palabras. Así está el huichol en los libros de texto. Bueno, pero sí cierro la digresión. Convencimos a los jefes de las comunidades indígenas de reunirse en Guadalajara para discutir el alfabeto que iba a ser común a todas las comunidades. Esto es importante porque el huichol, como todas las lenguas, tiene variaciones en la pronunciación. Ustedes, me imagino que ya se habrán dado cuenta, si van a Acapulco, van a Veracruz, de repente no entienden bien lo que la gente dice porque se come la S, por ejemplo, al final de la palabra, o hace las vocales muy cortitas o lo que sea. Hay varias variaciones y a veces tienen que acostumbrarse a estar mucho tiempo ahí para entender mejor lo que dicen. Bueno, esto se llama, en lingüística decimos que hay variantes dialectales. Y el huichol no es una excepción. De manera que hay sonidos que se pronuncian de una manera en una comunidad de los huicholes y se pronuncia de otra en otra comunidad. Entonces, por eso era importante reunirnos para encontrar signos que todos reconocieran como que representaban el sonido en cuestión, aunque la pronunciación variara de una comunidad a otra. Yo me imaginé que esto iba a ser una cosa de una mañana o cuando mucho de un día. Explicarle nosotros el sistema que proponíamos, aprobarlo ellos o sugerir algunos cambios y ya. No, estuvimos una semana y cada vez la cosa era más exasperante. Y la razón era que una comunidad quería que se estableciera un signo que se pareciera más a como ellos lo pronuncian. Y otras pues querían otro signo. Política. Es decir, es un ejemplo muy diferente del tuyo, pero lo que expresa es lo mismo. Los políticos tienen sus agendas, ¿no? Y entonces tú vas como académico queriendo hacer algo que sirva, que sea útil, como supongo que tu análisis multifactorial lo habría sido, y resulta que a los políticos no les interesa eso. Lo que les interesa es, por ejemplo, fregarse al otro, ¿no? Entonces entiendo muy bien tu problema, pero ciertamente estoy muy lejos de tener una solución. Muy bien, tenemos preparada la siguiente pregunta y no sé si me puedan traer el micrófono acá al frente. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Sáenz. Soy estudiante de turismo de aquí de CUSEA. Y bueno, yo trabajo en un hostel aquí en Guadalajara. Se llama Hospedarte. Y bueno, mi pregunta reside en ¿cuál es bueno, haciendo énfasis en lo que usted nos mencionaba del niño y de los padres que tienen una conexión muy, muy estrecha. Aquí en México también está como muy, muy satanizado al viajar solo. De que yo estoy libre de tomar mi mochila e irme por mi cuenta. Está muy, muy, muy satanizado. Ahora la pregunta es, ¿usted dónde cree que resida este problema? Que viene desde los padres, desde el no te voy a dejar ir, porque vas solo, o desde la sociedad, que también es como algo muy, muy arraigado de eso, de viajar solo. Porque yo desde mi punto de vista, cuando lo veo en mi trabajo, en muchos países, por ejemplo, Alemania, lo que es mucho, en Europa, Alemania, España, no sé, Inglaterra, nos enseñan a viajar solos desde los 18 años, 19. Y acá apenas si nos dan chance de salir de fiesta cada fin de semana. Entonces, ¿usted dónde cree que resida ese problema al viajar solo, al enseñarnos a viajar solos? Doctor, no sé si pudiéramos tomar 3 preguntas y después, sí, doctora Irma y acá al frente. Buenos días, Irma Magaña de la Universidad de Colima. Para mí, doctor, bueno, primeramente tiene que ser felicitarlo. Usted es una luz para mí. Desde que estudié la carrera de turismo,
desde el punto de vista o el concepto de planeación, no me llenaba ni lenguaje para el turismo, ni las herramientas para el turismo, no sabía por qué. Yo no me formé en la investigación, me fui a la administración. Es así como fui formada, entonces negocios y demás. Y por mi forma de pensar, llegué a la investigación. Estoy en la investigación. Y desde que hice mi tesis doctoral, me fui, sin ser experta, a la perspectiva cualitativa para el turismo. Porque además de que fui estudiante, fui señorita turismo, ¿sí? Y luego me fui a todo lo demás. Yo conozco el turismo desde la frivolidad hasta la ciencia del estudio, ¿no? El estudio en la metodología investigativa y demás. Hasta fui funcionaria con Griselda Álvarez del turismo. Todo eso me detonó cuando me fui a hacer la investigación doctoral a Japón, que es uno de mis amores, Japón. Entonces vi lo que no se veía, oí lo que no se oía. Y me atreví a hacer una investigación, pues no cuantitativa, contra la economía estoy. En cuanto a cómo ha definido al turismo, y me revelo, y las investigaciones hacia allá van, inclusive pues ya se imaginará todo lo que me han dicho y me dirán, hasta me llegaron a decir, tú ni doctora eres, y de turismo menos. Mi pregunta sería para usted, ¿llegará el momento, porque usted nos está diciendo, que es a mí lo que me fascina, movernos de paradigmas? ¿Cómo hacer de un paradigma a otro? ¿Cómo aceptar el otro paradigma? ¿Cómo lo que surge es desde otro paradigma? Nada más le comento que en una ocasión en el posgrado que tenemos en la facultad, les dije, vamos a analizar el modelo de calidad total, que es una de mis áreas, y vamos a hacerlo en empresas diferentes del turismo. Me levantaron 2 actas por hacer eso, porque no era posible. Entonces mi pregunta concreta sería, con toda su experiencia, ¿llegaremos en algún momento a todos los que estamos en el turismo y que somos de diferentes áreas, a trabajar por eso que el turismo requiere? Yo digo que requiere su marco teórico, porque cada quien hace lo que quiere, le dice como quiere y demás. ¿Sería posible? ¿Cuál sería su sugerencia para que lo tomemos en serio y dejemos la modorra neuronal al respecto? Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta para pasarle el micrófono al doctor Leal. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido de nuevo, doctor. Antier charlábamos de algunos detalles y bueno, estamos ante un auditorio mucho más interesante que el que antier tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Por qué? Porque es un auditorio que todos queremos entienda las cosas. Y desde hace muchos años, todos, bueno, la mayoría saben que soy miembro de esta primera generación de profesionales del turismo y que nos costó mucho trabajo hacer esta carrera, crear esta carrera, crear a los maestros y formarnos para que ustedes puedan tener esta visión futura. Pero nos damos cuenta de que estos turisteros que nos formamos éramos muy filósofos o tratábamos de buscar en muchas disciplinas la razón del turismo. Le comentaba a usted que el turismo no es nada, como se los comento a mis muchachos, porque el turismo es todo lo que usted está diciendo, es entrelazar todas estas disciplinas. Pero en ese sentido yo le planteaba una situación filosófica fuerte, que creo que los profesionales del turismo no hemos logrado resolver en el fondo de lo que significa el beneficio de la recreación, del uso del tiempo libre, del ocio creativo para una sociedad que lo necesita. Y le planteaba, y se lo planteo ahora de nuevo, desde su enfoque, sí, el tiempo libre para poder generar unas buenas vacaciones. Esa es una pregunta en particular
que si no hay tiempo, pues no hay vacaciones, ni recreación, ni nada. Y bueno, un poco filosofar sobre el tiempo libre en esas 5 disciplinas en las cuales usted ha marcado en ciencias sociales. Y, Sí. la otra que me inquietó muchísimo, relacionado con su plática ahorita, fue la del concepto lingüístico de huicholes. Hace cerca de 20 años, la comunidad huichola nos transmitió que no eran huicholes, que eran una cultura no de los huevones, una cultura con un nombre que no les quedaba. Y decidieron y nos transmitieron a quienes interveníamos en ese espacio y en esa sociedad, que era la cultura wixárika, wixárika, o de acuerdo a la entonación y a la acentuación que quiera darle. Pero nos dijeron, no somos huicholes, somos wixárikas. Que me diga un poquito, en su especialidad, ¿la mantiene usted como huicholes? Y esos son los 2 planteamientos específicos que me encantaría recibieran los muchachos, y yo también en particular, y muchos de los maestros, o que nos creemos maestros en esta universidad, ¿sí? Estas 2 reflexiones. Muchas gracias. Muy bien, tenemos 2 preguntas más para hacer, para cerrar las preguntas y pasar con el doctor. ¿Está bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estoy por acá. Veo que me buscan aquí. Bueno, me pongo de pie para que me vea. Quería compartir un poco mi empatía, pero al mismo tiempo mi fascinación por lo que acaba de exponer. Yo no soy licenciado en turismo, yo soy licenciado en comunicación. Tengo una larga y pesada, más pesada que larga a lo mejor, formación en comunicación. Y tuve la buena o mala fortuna de estar en una universidad en la cual la investigación era una parte central de la cátedra, es decir, nosotros llevábamos por lo menos 2 asignaturas de investigación todos los semestres. Y aparte me di el mal lujo de extenderme más allá de los 6 años, otros 2 años en poderme titular, haciendo investigación y cambiando mi... Y además de eso, fuera de mi carrera, he trabajado en muchos ámbitos de la investigación y en muchas instituciones diversas. Estuve por ahí en Oportunidades, cuando era Oportunidades, estuve en un centro de investigación de enfermedades tropicales, he hecho captura, he hecho trabajo de campo, he hecho etnometodología, un montón de cosas. Y de repente llego yo al turismo y me encuentro con este choque cultural entre el turistólogo y el que no es turistólogo, ¿no? O el turismólogo. Y me doy cuenta que de repente existe esta discusión de que la cátedra, el método, la ciencia nos define por el método, por la exactitud, y a veces hacer que coincidan estos aspectos, ¿no?, de formaciones diferentes es como muy, muy complicado. Nada más quería como compartir esa emoción que me brindó, que no era yo el único que me sentía así como chocando contra la pared. Muchas gracias por su... Muy bien, vamos a pasar con el doctor Leal Carretero y vamos a ver los tiempos ahorita. Ok, bueno, son demasiadas cosas. Voy a comenzar por la más sencilla, la última que me dijo de los huicholes, porque esa sí está... En eso estoy yo en desacuerdo con muchos de mis colegas y muchos de los llamados huicholeros, ¿no? La verdad es que el nombre que deberíamos darles a los huicholes es el nombre que ellos mismos se dan, y no es wixárika. Eso es el nombre que nos dicen a nosotros, ¿no? Históricamente sabemos que el nombre wixárika se los dieron los coras. Ese fue el nombre que escucharon los españoles, porque los españoles llegaron a los huicholes a través de los coras. Los coras estaban un poquito más abajo, eran más accesibles. Pero la verdad es que ellos se llaman a sí mismos Teuteri, en plural, o Tevi, en singular, que simplemente quiere decir hombre o ser humano.
Esto es muy común, en todas las lenguas del planeta. Cuando una comunidad está más o menos aislada, se llaman a sí mismos personas, seres humanos. Son los que están fuera, los que quién sabe que sean, ¿no? Entonces, el nombre que ellos se dan a sí mismos en singular es Devi, que significa hombre, persona, ser humano. En plural, Teuteri. Y cuando ellos hablan, por ejemplo, de su lengua, dicen, hablamos en lengua humana, en humano, Tevita. Entonces, si nosotros quisiéramos honrarlos, deberíamos decirles la lengua Tevi y la comunidad Tevi o la comunidad Teuteri. Esa es la verdadera respuesta. Pero jamás los van a convencer a nadie de esto. Huicholes es simplemente una deformación de Wixárika. Pronunciado de acuerdo con el dialecto del norte es Wixárika. Y eso fue lo que debieron oír. Y si se pronuncia cariñosamente, la R se convierte en L. Entonces Wixálika, Wixali, y de ahí sale Huichol. Ahora que ellos oigan otra palabra que usted pronunció y que yo no voy a pronunciar, eso es otra cosa, ¿no? Ok. Bueno, esa es la pregunta sencilla. Ahora las más complicadas son las que tienen que ver con... Tengo la impresión por dos de las intervenciones, bueno, tengo ahí el comunicólogo que está de acuerdo con la idea, bueno, perdón si ofendo cuando digo comunicólogo. La persona que estudió comunicación durante muchos años, ella parece estar muy contenta con la idea de que uno deba estudiar las cosas desde distintos ángulos y tenga la suficiente apertura de mente para darse cuenta que el pedacito de realidad que ve uno con los métodos que aprendió no es suficiente. Fíjense que de ninguna manera se me ocurriría a mí pensar que alguien que sea especializado en una cosa a fuerzas tenga que someterse a la disciplina de aprender otra cosa, porque creo que no todo el mundo son tan flexibles. Yo tengo la cuestión de que soy filósofo, por lo tanto meto mis narices en todos lados, porque eso es ser filósofo. Entonces a mí la interdisciplinariedad se me da de manera natural, pero no todo el mundo es así, ¿no? Entonces yo no pido de nadie que es especialista que deje de serlo. Lo que pido es que respete la otra especialidad y que no crea que porque sabe un poquitito de lo que el otro habla ya entiende, ¿no? Entonces, que cuando oigan ustedes hablar a un economista o a un lingüista o a un politólogo o a un demógrafo o a un fisiólogo, pues sepan que no está hablando nada más por hablar, que tiene una especialización como para poder hablar con autoridad, pero que también reconozcan es miope para muchas cosas y no ve muchas cosas. Lo que realmente necesitamos es cooperación, ¿no? Si algunos de ustedes como turisteros, creo que era la palabra que oí, o como se llamen ustedes a ustedes mismos, investigadores turísticos, le da más por métodos cuantitativos y más por, qué sé yo, análisis multifactorial o economía, pues que trate de tanto en tanto de juntarse con los que hacen otra cosa, hacen investigación cualitativa, por ejemplo, ¿no? Todavía me acuerdo, mi primera experiencia cuando di clase de metodología de la investigación es que tenía en mi primer grupo a 8 personas, de las cuales 5, si recuerdo bien, hacían cosas cualitativas y los otros 3 hacían cosas cuantitativas. Y estaban peleados entre ellos. Y cuando en mi clase hablábamos de métodos cualitativos, los cualitativistas se crecían y miraban con desprecio a los cuantis. Y cuando hablaba yo en mi clase de métodos cuantitativos, se invertía, ¿no? Y es bastante absurdo esta situación porque me parece que lo menos que debemos hacer como académicos es respetar que el otro también tiene algo que decir, ¿no? Y si se meten en serio, si no se contentan con una caricatura del otro, verán que sí tiene algo que decir, ¿no? De hecho, les puedo contar una pequeña anécdota. Me voy a extender un poquitito, pero es que esa anécdota es muy valiosa y expresa exactamente lo que quiero decir. Y fue que uno de mis alumnos en ese primer grupo que di era un demógrafo hecho y derecho, Basilio sabe de quién estoy hablando, que era cuantitativista a rajatabla, ¿no? Y era de los que más miraba con ojos fulminantes a los que hacían entrevistas y cosas así que a él le parecían cosas poco serias, ¿no? Sin embargo, este demógrafo,
que yo realmente no debía haberlo tenido de alumno porque era un hombre brillante y muy bueno en su campo. Pero el caso es que él tuvo la humildad de asistir a mi curso y al final del curso yo quería que hicieran todos un trabajo y él se tomó un café conmigo y me dijo que quería hacer una investigación cualitativa. Y eso yo no lo podía creer. Y le dije, ¿cómo estuvo eso? Y entonces me contó que las noches larguísimas en que tenía que esperar que la computadora fuera procesando los datos de las migraciones de las ciudades pequeñas o de los pueblos a las ciudades medias, que en aquellos tiempos las computadoras trabajaban más despacio, de repente examinando los números que iban saliendo de la computadora, se hacía preguntas del tipo de ¿cómo tomarán las familias las decisiones de viajar a una ciudad media? Pero claro, enseguida se decía, qué cosas ociosas, ¿no? Y seguía trabajando con porcentajes y cosas así. Y que gracias a mi clase, eso fue para mí el mejor cumplido que había podido hacer, se había dado cuenta de que no, que la investigación cualitativa era respetable. Y sobre todo que esas preguntas que él se hacía en la noche, nada más se podían responder con investigación cualitativa. Y que quería intentar encontrar algunas respuestas a preguntas tales como cómo toman las familias las decisiones. Eso para mí cito siempre este ejemplo, si ya algunos de ustedes lo oyeron, perdón por aburrirlos, pero es que me parece como tan emblemático de cuál debe ser la actitud ante lo que hacen los demás. Bueno, la otra cosa, nada más brevísimamente, el problema de viajar solo. Yo diría que este problema de el tratar de controlar al hijo, otra vez no se puede entender a menos que tenga uno la apertura de mente para verlo desde distintos ángulos. Yo viví en Alemania y viví esto de la enorme libertad que tenían los chicos para viajar por todos lados. También viví la angustia de los papás, que sufrían de que dejaban a ir al niño, pero sufrían, ¿no? Es decir, hay aspectos psicológicos, sociológicos, económicos. Por ejemplo, en parte podían hacer esto los chicos porque vivían en la bonanza. Era la Alemania de los años 70 y 80, es una Alemania que, bueno, sigue siendo extremadamente próspera. Entonces, estos chicos que viajaban solos tenían muchos recursos de los papás y del Estado para hacer esto. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que ahora que soy papá y sé lo que es que un niño quiera, que el hijo quiera viajar, y uno pasa noches de angustia pensando qué le estará pasando, ¿no? Y claro, el hijo no se comunica, ¿no? Me ha hecho recordar que yo también fui hijo y también me fui de mi casa y también hice pasar angustias a mis padres y también pensaba uno, bueno, ya, ¿por qué quieren que se esté uno comunicando todo el tiempo? Qué enfadosos, ¿no? Todos estos son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Hay aspectos psicológicos, insisto, hay aspectos económicos, hay aspectos sociológicos. Si uno quiere entender ese problema, no hay una solución fácil a lo que el primero que preguntó planteó. No hay una respuesta fácil. Si la cosa se quiere analizar en serio, porque todos podemos irnos a una cantina y dar nuestras opiniones sobre eso, ¿no? Pero si uno quiere entender el problema, que es un problema importante y que va a ser cada vez más importante porque cada vez más los chicos van a querer independizarse, tienen que llegarle con modos de análisis muy diversos, porque solamente la combinación creo echará luz sobre eso. Y no sé si me dejé algo en el bolsillo, pero creo que esto era lo más importante. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar las preguntas. Aquí estará el doctor Leal los próximos minutos, horas en el receso tal vez, que pudieran acercarse a él para concretarlas. Le vamos a pedir al doctor Salvador Gómez Nieves que le entregue el reconocimiento al doctor Leal Carretero. Un aplauso para él. Déjenme decirle, primero, muchas gracias. Es mi mentor. Miren, déjame decirles, yo aprendí más de turismo cuando alguien me habló. Nada de turismo. Y él fue, aprendí mucho. De veras. Esa apertura de mente creo que nos falta
de tratar de ver y no descalificar a alguien. Él, honestamente lo dijo, no sabe de turismo, pero sabe de ciencias sociales. Y el turismo es un hecho social y por consecuencia se tiene que estudiar por las ciencias sociales. Bueno, la otra quería aclarar es, siempre he dicho que somos más, aunque nos dicen turistólogos, pero el turistólogo es el que estudia al turista y las carreras, hasta donde tengo entendido, no son licenciados en turistas, somos licenciados en turismo. Entonces, por eso creo que es el término más correcto es turismólogo. Bueno, pues, maestro, quisiera a nombre de la Universidad de Guadalajara, de la Academia Mexicana de Investigación Turística, otorgarle este pequeña constancia al doctor Fernando Leal Carretero por su valiosa participación como conferencista magistral con la ponencia Las ciencias sociales, disciplinas o áreas de estudio, dentro del marco del 11º Congreso Internacional de la MIT, 30 años de investigación turística en México, celebrado del 27 al 29 de septiembre del 2017 en Zapopan, Jalisco. Firma la presidenta de la MIT, la doctora Leticia Nora Bringas Rábago y su servidor. Maestro, muchas gracias. De los 30 corbata del bucea y alguna artesanía de Tlaquepaque.